Toma asiento. Bueno, el tema que el Señor ha permitido preparar para hoy, después de preguntarle, decirle, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hablarnos? Y normalmente Dios siempre nos habla cuando en nuestra propia vida suceden cosas. Y Dios nos da lecciones, porque muchas de las cosas que vivimos en la semana, el Señor se ha dado cuenta que el Señor nos habla el día sábado o el día domingo, pues depende de la transmisión. Y es algo que esta semana yo le preguntaba mucho al Señor y que tenía una situación que me mostraba a Dios hacer. El tema para hoy se llama Enséñame a esperar en ti, Señor. ¿Cómo se llama? Enséñame a esperar en ti. Por ahí dice alguien, no, el que espera, ¿qué? Desespera, pero no es lo que debemos hacer nosotros. Y quiero que empecemos con Proverbios 19. Ya les digo el versículo. Proverbios 19, 11. Versión, vamos a nueva traducción viviente. Y dice así, ahí lo tienen, ¿no? Las personas, ¿qué? Sensatas. ¿No qué? No pierden los sentidos. No, yo las tengo aquí en el bolso, no hay problema, aquí las tengo guardadas en la billetera. Y dice, las personas ¿qué? Sensatas. Las personas sabias, las personas como Dios las quiere, dice, no pierden los estribos. ¿Saben qué es un estribo? Hay un estribo aquí en el oído, ¿cierto? Un huesito que se llama estribo, ¿cierto? Que nos ayuda con la parte de la audición. Por algo el Señor habla. Pero también hay un estribo, me lo regalas ahí por favor, que es el que usa las monturas de los caballos. ¿Alguien ha montado a caballo aquí? Ok. Los estribos es esos soportes donde metemos, ¿qué? Los pies para poder dar estabilidad. Esa cosita que hay ahí. Si están muy largos y no nos podemos sostener fácilmente en un salto del caballo, en alguna imperfección del piso, podemos perder el control. ¿Y dónde terminamos? En el piso. Entonces esos estribos nos dan ¿qué? Estabilidad a pesar de que se mueva el caballo, a pesar de que salte, a pesar de que descienda, suba, permite que estemos más firmemente posicionados y podamos también con las piernas aferrarnos un poco más al caballo. Entonces volvamos al versículo que dice, las personas sensatas. Y eso es una persona sabia y prudente, y es algo que nos falta bastante. Alguien que está procurando hacer la voluntad de Dios y que estamos tratando de hacerlo, estamos buscando ser ¿qué? Sensatos. Pero dice entonces que las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Por qué? Porque perder los estribos es ¿qué? Salirnos de la ropa, es hacer aquello que nos produce impaciencia. ¿Sí? Perder los estribos es perder la paciencia. Y hoy Dios me inquietaba mucho acerca de la paciencia. Y hoy vamos a hablar un poquito, casi todo, acerca de ¿qué? La paciencia. ¿Algún impaciente aquí? Sí, bueno, o sea que estamos en el lugar correcto, porque yo también he tenido esa situación y Dios nos enseña y nos habla. Y dice, se ganan, las personas sensatas, dice, no pierden los estribos y se ganan ¿qué? El respeto pasando por alto lo que más siempre hacemos, ¿cierto? Siempre pasamos por alto las ofensas. Ahí sí no levantamos la mano. Mira, es lo que tenemos que lograr. Porque muchas veces la misma impaciencia incluso no nos permite ni siquiera terminar de escuchar cuando alguien habla y nosotros ya estamos pensando en la respuesta. ¿Cierto que sí? Y antes de que termine lo que tiene que decir, ya le estamos respondiendo, ya le estamos poniendo bonche. Sí, me ha pasado. Porque a veces creemos saber lo que nos van a decir, pero cuando
empezamos y se termina, cuando ya hubo la pelea, no, yo lo que iba a decir era esto, no, pero yo pensé que ibas a decir esto. Y por la falta de paciencia, terminamos haciendo las cosas como no deben ser. La impaciencia, iglesia, es uno de nuestros grandes enemigos. Aunque diciéndolo de cierta manera, es como una obra maestra, entre comillas. ¿De quién? ¿De quién es la obra maestra? De la carne nuestra. Sí, ahí le vamos a echar la culpa al enemigo por la impaciencia nuestra. ¿Sabes? Que muchos cristianos normalmente a lo largo de la historia se han dedicado a echarle la culpa al diablo de todo. ¿Cierto? No, es que ese diablo me tentó. No, es que ese diablo... Yo creo que el diablo está por en un rincón llorando porque todo el mundo le echa la culpa. Y nadie asume de verdad nosotros en qué nos equivocamos y qué estamos haciendo mal. Vamos a ver ese significado de perder los estribos. Hay una imagencita ahí para que nos vamos como ubicando. Y dice, ¿qué significa perdió los estribos? Y dice, frase que según el diccionario de la Real Academia, significa, ¿qué? Impacientarse. Es perder la paciencia. Dice, impacientarse mucho y desbarrar. O sea, embarrarla completamente. El significado es como dejar fluir, dejar caer. Desbarrar, dice, hablar u obrar fuera ¿de qué? ¿Cuántos problemas hemos generado por hablar, por no tener paciencia y por simplemente dejar que nuestra boca y nuestra carne hable y ponga problema? Entonces, tratamos de concentrarnos aquí si de pronto hay ruido. Entonces, eso es perder los estribos. Es perder los estribos porque nosotros no podemos, y Dios nos manda a que no nos impacientemos. Yo sé que aquí más de todos hemos tenido ese síntoma, ¿o no? ¿Alguien que no se impaciente aquí? ¿No? Bueno, menos mal, como que todos estamos en esa misma conciencia. Y tenemos, ¿qué pasa? En este momento, el mundo nos apoya de que todo se tenga que hacer así rápido, ¿no? ¿Qué son las comidas hoy que tienen éxito? Las rápidas, ¿cierto? Comidas rápidas, todo es rápido, todo es ya rápido, necesito tiempo porque tengo afán. Y siempre estamos en una carrera loca, es como una epidemia a nivel global, que es la impaciencia. Y sabes una cosa, nosotros cuando nacemos pacientes o impacientes. ¿Cómo nacemos? Sí, porque si el niño le da hambre, ¿qué empieza a hacer? A llorar hasta que le pongan el seno o le metan el tetero. ¿Cierto, Isaac? Porque desde pequeños, desde que nacemos, la impaciencia viene en nosotros. Entonces la paciencia es algo que debemos aprender. ¿Alguien quiere aprender? Yo quiero aprender. Y el Señor me hablaba, decía, no, tienes que trabajar. Hay muchas cosas en las que estamos fallando, pero hoy precisamente Dios nos hablaba y nos habla acerca de la paciencia. Y es lo que vamos a ver. Alguien decía por ahí que la diferencia entre un hombre y un animal no es la inteligencia. Ay, ¿cómo así? Sino la capacidad de esperar. Esa es. Si tú a un animal, a no ser que lo entrenes muy bien, tiene hambre y le pones comida, ¿el qué hace? Se manda encima de la comida. Muchos animalitos, perritos los entrenan o cualquier animal, pero no tienen ese freno. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa diferencia de que podamos tener esa capacidad de esperar, esa capacidad de esperar cuando Dios pone las cosas, de esperar cuando alguien nos habla, cuando alguien nos quiere entregar algo. Vamos a ver algunos síntomas, a ver si somos impacientes. Ustedes de pronto de las personas que aunque ya hundió el ascensor y está alumbrando el botón, ¿lo sigue apretando? ¿Sí? Diga, sí, Señor. Usted es la persona o somos las personas que nos incomodamos cuando hay que hacer una fila en el supermercado. Están aprendiendo la dinámica.
¿Usted de los que toca el pito apenas cambia el semáforo y acosa a los que están adelante? Eso es ser impaciente. ¿Usted es el que más se estresa y se apura para bajarse rápido del avión? Dice estresado porque quiere ser el primero en que baja del avión. Esos son muestras también de impaciencia. ¿Siempre tienes prisa? ¿Siempre estás mirando el reloj? Me cogió la tarde, tengo que hacer esta vuelta, aquella. ¿Siempre hay prisa? Son síntomas de impaciencia. ¿No eres amable? ¿Siempre te expresas con un tono desafiante, autoritario para pedir las cosas? Eso es impaciencia. Cuando no nos esperamos el turno, no somos empáticos ni considerados, y aunque estemos en la fila atrás, queremos exigir que nos atiendan primero a nosotros, aunque tengamos personas adelante que ya estaban haciendo la fila. Y esas son cosas y atributos que Dios quiere que nosotros desarrollemos, que aprendamos, porque es un mandato en su palabra. Mira, cuando somos impacientes, ni siquiera disfrutamos las cosas que vivimos en el presente. Está uno en el paseo o en el día de descanso y no descansa porque está pensando en lo que tiene que hacer al otro día. O está en un paseo y está pensando en las siguientes vacaciones, ¿a dónde va a ir? ¿Por qué? Porque es tanta la impaciencia, el acelere que no nos deja disfrutar de lo que hay en el momento. ¿Y qué pasa? Se nos pierde el equilibrio, ahí es donde perdemos los estribos, donde desaparece la serenidad y se instala la irritabilidad y la impulsividad. ¿Cuántas veces, y lo he vivido, por no tener paciencia, me he irritado y me he impulsado a decir lo que no debo decir o a responder lo que no debo responder? El impaciente no escucha al otro mientras se está hablando, porque ya estamos pensando qué decir, lo que les decía ahorita. Y algo que leía y estudiaba era que la impaciencia nos hace, ahora las mujeres, dice, la impaciencia hace envejecer. ¿Ya saben por qué tanta arruga, tanta pata de gallina? Por la impaciencia. Y mostraba y hablaba de que científicamente funcionaba dentro de la biología del ser humano, de que la impaciencia acorta, acelera el envejecimiento del cuerpo. Ser paciente trae beneficios, y vamos a ver qué beneficios trae según la palabra. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12, y ahí vamos a leer algunos más. Y dice, Dios bendice, ¿a quiénes? Ojo, leamos ahí. Dios bendice a los que soportan. ¿Con qué? Con paciencia. Estamos hablando de la paciencia, ¿cierto? Las pruebas y las tentaciones. Soportan. Bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, ¿qué pasa? Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A qué? O sea que si lo vemos de otra forma, ¿será que es un problema aquel que me tienta y me prueba? Aparentemente es un problema. Y imaginemos que hay dos personitas en el cielo. Una de esas que prueba y molesta y le saca la paciencia al otro, pero el otro soporta las pruebas. Y cuando están en el cielo, llegan y le entregan al que pasó las pruebas una corona hermosa, llena de piedras preciosas, de oro. Y al otro le dan una diademita. Y entonces el de la diademita le dice al de la corona, uy, felicitaciones, mira qué hermosa corona te dieron. Y el otro le dice, gracias a ti que me ayudaste a recibir esta corona. ¿Lo entendió? ¿O te lo explico? ¿Sabes? Y lo veía de esa forma. ¿Cuántas veces para nosotros una persona se puede convertir como en la piedra del zapato? Pero si tú aprendes y le pides a Dios que te dé esa sabiduría, esa paciencia, que es un fruto del Espíritu, dice que cuando soportemos esas con paciencia, las pruebas y las tentaciones, ¿qué vamos a recibir? La corona.
Y resulta que cuando alguien te provoca o te lleva a sentir y a vivir ese tipo de cosas, tú puedes estar pensando, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Porque dependiendo de las pruebas que pase, esa corona va a ser grande, bonita, resplandeciente. Y podrás darle gracias a ese que te ayudó a recibir esa corona. Porque a veces no es fácil, ¿cierto? No es fácil de pronto soportar, pero Dios nos llama a que lo debemos hacer y lo debemos pasar. ¿Dónde encuentro esa paciencia? Y resulta que la paciencia es un fruto del Espíritu y toda la Biblia está llena ¿de qué? De esperanza y paciencia. Si tú ves desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las historias de la Biblia tienen que ver con espera. Y estamos en este tiempo esperando, ¿o no? Estamos esperando el tiempo de que venga Jesús, de que rescate su iglesia o que llegue nuestro día y nos encontremos con Él. Pero es de esperar, de tener esa paciencia que es la que nos va a permitir ver el cumplimiento de todas esas promesas que tenemos. Esperamos ir al cielo, ¿cierto? Esperamos que sea formado en nuestra vida un carácter diferente como el que Dios quiere, ¿cierto? Y tenemos que trabajar en esto. Y este tema de la paciencia o la impaciencia, como lo quieras ver, debemos pedirle mucho al Señor que nos ayude, porque nos va a evitar tantos problemas. Nos va a evitar tantas respuestas inadecuadas que podamos contar hasta 10. Y a veces uno dice, bueno, cuando te pase algo y te digan, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 10. Y ¡pum!, la soltó. Porque somos impacientes. Somos así y debemos entregarle a Dios esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Perdón, dame un segundo. Vamos sigamos el versículo 13. Dice, entonces ya entendimos esa parte, ¿no? De que cuando nosotros, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 13, cuando sean tentados, ojo, mire pues hay quien, qué especial. Cuando sean tentados, ¿usted se da cuenta cuando es tentado o no? Ok. Acuérdense de no decir, Dios me está. Y dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a quien, a nadie. Él no te tienta con el mal. Dice 14, la tentación viene ¿de dónde? ¿De afuera o de adentro? Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da luz ¿a quién? A la muerte. 16. Así que no se dejen engañar, mis amados, ¿qué? Hermanos. Mira, hay cosas, y yo entendí algo de este pasaje cuando dice que Dios no tienta a nadie. Hay alguna situación en la que muchas veces nosotros como cristianos le estamos pidiendo a Dios que nos dé algo, pero si nuestro corazón no está preparado para ese algo, Dios no nos lo puede dar. ¿Sabes por qué? Porque Él no tienta a nadie. Si tal vez el dinero, si tal vez ese amor que esperas, si tal vez, no sé, X o Y situación, Dios sabe que eso va a ser algo malo para ti, Él no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque es una tentación para ti y Él no lo va a hacer. Pero sí pueden venir de otros lados, pero no del Señor. Porque Él primero necesita preparar nuestro corazón para poder entregar aquellas cosas cuando sepa que ya no nos va a hacer, ¿qué? Daño, ya no nos va a hacer mal. Vamos entonces a Romanos 15 y leamos más acerca de estos consejos del Señor. Romanos 15, versículo 4. Dice, tales cosas se escribieron, ¿hace cuánto? Hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza
Y las escrituras nos dan esperanza. ¿Y qué nos dan? Ánimo. Mientras, ¿qué hay que hacer? Esperamos con paciencia hasta que se cumplan, ¿qué? Las promesas de Dios. Y muchas veces esa impaciencia no permite que nosotros le demos ese curso a la vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Porque esa impaciencia y ese no esperar quiere acelerar las promesas, quiere acelerar las situaciones cuando todas tienen un proceso. ¿Recuerdan en la promesa de Abraham, cierto? Cuando Sara dijo, no, Dios te va a dar un hijo a ti, no va a ser a través de mí, te doy a mi sierva, acuéstate con ella. ¿Y nació quién? Ismael. No se esperó a la promesa, no se esperó en Dios, sino que se corrió a acelerar de una forma diferente lo que Dios había planteado a la forma que él quería. Dice en el 5 que Dios, quien da la paciencia? Dios dice que Dios, quien da esa paciencia, ese ánimo, los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Mira, solo Dios nos puede ayudar con la impaciencia. Solo Dios puede, a través de su Espíritu Santo, ayudarnos a tomarnos el tiempo, a respirar, a contar hasta 10 o hasta 100, dependiendo de cuánto necesite, para que podamos preguntarle al Señor internamente, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué respondo en esta situación? Porque casi siempre el acelere, la respuesta apresurada es la que nos hace meter en problemas. ¿Cierto, parejas? ¿Cierto, maridos, mujeres? ¿Cierto? El acelere. Y me ha pasado con mi esposa muchas veces. Que a veces siento que ya sé lo que va a decir y le respondo cuando no era lo que iba a decir. Pero Dios es el único que puede frenar nuestra boca en este aspecto de la impaciencia. Dice en el 6, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7, por lo tanto, acéptense unos a otros. ¿Sabes? Normalmente nos molesta cuando alguien no hace las cosas como yo las hago, porque no es igual de diligente o porque no se fijan los mismos detalles. Y a veces nos invade la impaciencia. Y a veces somos bastante cuadriculados en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, si no lo hace a la manera que yo quiero que lo haga, entonces me molesto, me impaciento, me irrito. Y le digo, ¿cuántos pares son? 3 moscas. Pero es mi carne la que se levanta a hablar. Y por eso dice, por tanto, acéptense unos a otros. ¿Usted ha visto peleando una mano con un pie? Usted puede ir descuidado y pegándole el pie. ¿Esto es qué les pasó? No, hay una armonía, aunque sean diferentes. Yo no he visto este dedo sintiéndose mal cuando lo meten por aquí. ¿Por qué no usas otro? No, pues todos ayudan al cuerpo. Y dice, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Ese es el llamado, mira. Y la falta, mira, en los frutos del Espíritu, dice que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. Vamos a ir hasta el 4. El número 1, ¿qué? Amor. Ese amor produce en nosotros gozo. Y ese amor con ese gozo nos hace sentir paz y a su vez produce paciencia. Y cuando no tenemos paciencia, devolvámonos. Si es que no hay gozo en nuestra vida, no hay paz, también porque no estamos amando a Dios y no estamos entregando ese amor a otros. La impaciencia es desamor y adicionalmente falta de fe. Claro. Es como cuando, recuerdan, usted estaba pequeñito, no sé a los que les tocó, que eran de mi generación. Alguno aquí de mi generación, por allá del 70, 80 más o menos. No sé, algo muy paisa que se hacía, que era el famoso ponche con un huevo. ¿Recuerdan?
con el platico de tin, 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 el platico que era como de peltre, no sé, y uno le echaba la clara, y había que darle a eso, y eso con un tenedor, y uno era, ya mami, ya, no, sí, siga, cuando lo voltee y no caiga, y ese era el problema, pero había que tenerle fe, digámoslo así, hágale, y eso era uno con la mano ya encalambrada. Y porque eran las golosinas de ese tiempo. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, me regala un huevito. Y me decía, bueno, porque descompletaba el almuerzo. Pero me daba el huevito. Y me hacía ese ponche. Bueno, desde que me lo enseñaron a hacer, yo hacía ponche cada rato. Cada quincena, mejor dicho. Y era algo muy tremendo porque es un ejemplo tan sencillo, pero te permitía desarrollar paciencia. Es como cuando usted lo ponen a cuidar la leche cuando está hirviendo. Usted le pone cuidado, la mira y que no. Y hermanos, ¡ah! Se regó. Sí, porque lo coge de sorpresa y chao. Entonces, mira, tenemos que desarrollar ese amor, muchachos, y amar a los otros como son. Que es lento, bueno, ayudémosle a ver si se agiliza un poquito. O uno es el acelerado, no quiere todo ya de una, que hubo pues, rápido. Y ¿estamos en cuál? En el 7. Y quiero que miramos cómo Dios, yo quiero preguntar, ¿aquí alguien es escogido de Dios? Somos escogidos por Dios. Si no, no estaríamos aquí aguantando calorcito, ¿cierto? Somos escogidos de Dios. Y vamos a ver, quiero girar un poquito. Y vamos a ver en Colosenses 3, y dice Colosenses, a lo que gire, Colosenses 3, versículo 11, gloria a Dios. Mira lo que dice, vamos a irlo leyendo desde el 11. Mira, es un mandato, el ser pacientes, es un mandato dentro de las cosas que Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Y dice, en esta vida, Colosenses 3, está buena, ¿cierto? Colosenses 3, 11. Y dice, en esta vida nueva, en esta, ¿cuál? ¿Alguien aquí en vida nueva? Amén. Así sea que empezó a venir ayer, antier, cualquier. Estamos empezando y caminando en esa vida nueva. Y dice, en esta vida nueva no importa si uno es ¿qué? O sea, del pueblo de Dios o no del pueblo directamente de sangre. Nosotros somos ¿qué? Gentiles llamados a ser del pueblo. O si está o no circuncidado. Si es inculto o es incivilizado. Si es esclavo o es libre. Cristo, ¿qué? Es lo único que importa. Aquí no importa nada, somos hermanos. Puede que tú tengas una preparación X en un tema u otro, pero somos ¿qué? En los mismos. Lo único que importa es quién, Cristo. Y dice, lo único que importa es Cristo. ¿Y Él vive en qué? ¿Cristo vive en alguno de ustedes aquí? Ahí está. Esa lucecita incrementándose para brillar. Y dice entonces en el 12, dado que Dios los eligió, ¿para qué? Para que sean su pueblo santo y amado por Él. Para eso nos eligió Él. ¿Para ser qué? Santos y amados. Ustedes tienen que vestirse de varias cositas. De tierna, ¿qué? Compasión. O sea, amar a los otros con compasión, pero una compasión tierna, delicada. Dice, con bondad, con humildad, gentileza y el tema central. ¿Qué más? Paciencia. Tenemos que, no sé dónde venderán los vestidos, pero los tenemos que conseguir, ¿cierto? Físicamente, pero espiritualmente sabemos que la fuente de la paciencia es ¿quién? El Espíritu Santo, que al estar en nosotros genera ese fruto perfecto de la paciencia. Y mira, es un mandato, Él nos eligió para ser pueblo santo, amado por Él. Entonces debemos vestirnos, dice, tienen que vestirse, no es una opción, es un mandato, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, diría yo, sobre todo en este día que estamos hablando de esto. Dice, sean comprensivos. ¿Sean qué? Comprensivos. Usted mismo lo está leyendo.
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Perdónenlos. Recuerden que el Señor, ¿qué? Los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar. ¿A quién? A otros. No, es que yo no lo puedo perdonar, es que eso no tiene perdón. Pues si Dios te perdonó a ti y a mí, que hemos sido lo peor de este mundo, ¿por qué no vas a perdonar a otro? Y mira lo que dice, sean comprensivos. ¿Con qué? No es que las aplaudan o van a celebrar si hay algo mal, no, es ser comprensivos por las faltas y las fallas de los otros. Porque muchas veces llegamos al nivel de sentirnos como tan perfectos que no soportamos cuando alguien falla. Y no debe ser de esa manera. Versículo 14. Sobre todo, vístanse ¿de qué? De amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. La paciencia nos permite ser comprensivos. El amor de Dios nos lleva a que podamos comprendernos. Si es en el caso de los esposos, tu pareja tiene unas habilidades como unas debilidades diferentes a las tuyas. Pero eso no quiere decir que seas mejor que el otro. O tus compañeros, o tus amigos amigos, familia, o tus compañeros de trabajo. Porque no somos mejores al otro. Somos hijos ¿de quién? De un mismo Padre. Puede ser el que está afuera, que aún no ha conocido de Dios, pero es un hijo de Dios por el cual Él derrama lágrimas, esperando y anhelando que se acerque a Él nuevamente. ¿Estamos? Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículo 15. Ya casi terminamos. Lucas 8, versículo 15. Y dice así. Vamos a ponerle bastante cuidado a este versículo. Y dice, y las semillas que cayeron, ¿en dónde? En la buena tierra, representan a las personas ¿qué? Sinceras. Vamos a ir hasta esa parte de sincero. Y el origen de esa palabra viene desde cuando se hacían las vasijas y se compraban las vasijas. Resulta que hacían vasijas de barro en la antigüedad y los vendedores, los alfareros que lo hacían, les quedaban con burbujitas y con imperfectos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cogían cera de abejas y maquillaban, ¿qué? La jarrita y la vasija. Entonces, cuando usted iba a comprar esa vasija, oh, una hermosura, qué belleza, qué brillo, qué... Bueno, parecen las muchachas que tienen 3 capas de maquillaje, ¿cierto? Con toda la cera ahí montada. Pero ¿qué pasaba? Cuando metían esas tinajas y las calentaban, la cera se derretía y aparecían los barritos, los imperfectos, ¿cierto? Una ojera más negra que la otra, ¿cierto? ¿Qué es lo que se corrige con el maquillaje? Por eso dice, deben ser ¿qué? Sinceras. Por eso hay cuantos muchachos por ahí ven una niña con una cara bien maquillada y se enamoran. Ay, no, es que es un ángel. Es que tiene pestaña pelo a pelo, cejas delineadas. Tiene primero que invitarla a los chorros, pero no a ese chorro. Muéstrame los chorros. Los chorros de agua para que le lave la cara a ver qué es lo que usted se va a llevar. Para que no sea engañado. A estos chorros, no a los otros. Porque yo, ay, sí, yo le voy a invitar a los chorros, pero no esos chorros, estos chorros. Hablando de sinceridad, ¿no? Pues ahí una paréntesis. Pero entonces dice, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras y de buen corazón. Mira, puede que tú tengas grietas en tu vida, porque no somos perfectos, pero que al menos te muestres de la forma que eres. Porque Dios te va a pulir, te va a sanar, te va a rehacer nuevamente. Pero no que estemos mostrando la cara que no es, ocultando aún nuestros errores y pareciendo ser mejores que otros. Entonces dice, de buen corazón, que oyen ¿qué? La palabra de Dios
Y lo que hablábamos y predicaba la pastora, ¿se aferran a quién? A ella, con paciencia. Hay que aferrarse a la palabra y tener que la paciencia para mientras produce una cosecha enorme. Pero a veces nos impacientamos tanto que Dios está empezando a hacer la obra y como no tenemos ya frutos, entonces esto está muy lento. Cuando primero lo que se forma es ¿qué? La raíz. La raíz se demora y si la planta es alta, mucho más se va a demorar para salir el tallo porque la raíz es profunda. Y Dios está haciendo una obra en tu vida. Dios quiere hacer una obra grande, una obra donde puedas tener un corazón sincero, que oye la palabra de Dios, se aferra a ella y produce una cosecha enorme. Y ahí volvemos a ver la imagencita que nos compartía la pastora. Aférrate a ella. Jesús es ¿quién? Es la palabra, es el verbo. Y a ella nos tenemos que aferrar, guardar la esperanza, creer que Él está haciendo la obra y obedecer cada detalle, cada instrucción que Él nos da. Y algo que me causaba un poco de curiosidad porque encontraba como en la Biblia nosotros los humanos le hemos agotado la paciencia a Dios. ¿Usted puede imaginar? Le hemos agotado la paciencia y Él con esa paciencia infinita, pero aún lo hemos provocado en la historia de la Biblia. Vamos al Salmos 78, 41. Y dice, una y otra vez pusieron a prueba, ¿qué? La paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros mismos con nuestra conducta, con nuestros errores repetitivos, de cierta manera ponemos a prueba al Señor? Cuando una y otra vez nos ha enseñado y nos ha hablado lo mismo y quizás lo estamos provocando. Estamos provocando y probando esa paciencia infinita que Él tiene. Y vamos a ver a Sofonías. ¿Alguien ha leído Sofonías o no? Bueno, sí, eso está en la Biblia. Sofonías es uno de los profetas menores. Y dice así Sofonías 3:8. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que hay mucha maldad en el mundo, ¿cierto? Y nosotros hemos sido parte de esa maldad. Pero ¿qué pasa? Dios en su infinita paciencia está dando tiempo para que la gente pueda recibir el mensaje, transformarse, dejarse transformar de Él y hacer un cambio. Y Él le hablaba al pueblo y decía, por lo tanto, ¿tengan qué? Tengan paciencia. Y a veces decimos, Señor, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo vendrás por tu pueblo? ¿Cuándo rescatarás? ¿Cuándo harás el cumplimiento de lo que falta? Y Él dice, tengan paciencia, dice el Señor, pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. ¿Sabes por qué va a destruir Dios la tierra? Porque Él es celoso, porque Él quiere que el amor de nosotros sea exclusivamente para Él. Y cuando no lo amamos y no hacemos su voluntad, estamos acumulando ira. ¿Y qué tal que nosotros mismos seamos los que quedemos aquí listicos para vivir esa ira, si es que llegamos a sobrevivirla? Y Él nos pide paciencia, nos pide que sigamos aferrados a la palabra, que sigamos esperando en Él cada día. Vamos a Filipenses 4, versículo 6. Y nos regala una fórmula muy hermosa para que nosotros la pongamos en práctica. Otra versión dicen que no por nada estemos ¿qué? Afanosos, pero vamos a ver en esta. Y dice, no se preocupen por nada. Pues no, ahora no, pues ¿para qué va a hacer las tareas? Es que el Señor dice que no me preocupe por nada.
Hay cosas de preocupación, de otro tipo de cosas, pero dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, porque muchas veces nos preocupamos. Y, ay, ¿yo cómo hago para pagar los servicios? Porque estás triste. No, es que tengo que pagar el arriendo. ¿Y cuándo te toca? No, como en 20 días. Y dice el Señor, basta cada día su propio afán. Y eso es parte de la impaciencia que nos daña, que nos... A otros le dicen, ¿cuándo paga el arriendo? Era como hace como 20 días. Pero me lo mecateé en cositas. Sí, porque también hay irresponsabilidad muchas veces. ¿Y cuántas historias hay de esos papás que salían del trabajo con su pago y se iban a beber y llegaban a la casa con el costal vacío porque no había mercado, porque se había tomado la plática del mercado? De todo se ve. Y dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. O sea, si tienes alguna preocupación. ¿Quién tiene una preocupación aquí? Entonces vamos a hacer esto. No nos preocupemos, oremos. Oremos por esa preocupación y dígale a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Pero es que a veces nos desesperamos y preocupamos por lo que Él está por hacer, pero no recordamos y agradecemos lo que ya hizo. Lo que ya me dejó pagar, solventar, hacer. Y eso es lo que nos lleva a que la impaciencia nos gane, nos derrote y vivamos ansiosos, vivamos frustrados. Dicen, no se preocupen. Tienen un papá que es proveedor, es un papá que los escucha. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. 7. Y así, dándole gracias por todo, por lo que ha pasado, lo que ha sucedido, entregándole nuestras necesidades, dice que así experimentarán ¿qué? La paz de Dios. Ahí experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y es complicado muchas veces llegar a entender cómo opera Dios. Pero es como un niño, un pequeñito de estos de 2, 3 añitos, 4, 5 tal vez, se preocupa porque no tiene zapatos que ponerse. ¿Cierto que no? ¿Se preocupa porque no va a haber qué comer o qué va a comer mañana? No. Sabe que su papá o su mamá le proveen. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. Él les va a cuidar el corazón, nos lo va a cuidar. Y su mente, cuidará su corazón y su mente mientras vivan, ¿en dónde? En Cristo Jesús, mientras vivamos en Él. Dice el 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Vea, ¿sí? Como la Biblia está aparejada. Y ahora una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es. ¿Y qué es verdadero? ¿Los cuentos que me echan la calle, las noticias, la familia o la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos alarmamos porque nos cargamos de noticias y de malas noticias, pero no creemos la buena noticia del Señor? Y por eso dice, ahora amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense. ¿En qué? En todo lo que es verdadero. Hay muchos que ya en su mente piensan que este 2024 va a ser no sé qué y se va a pasar no sé cuántos y, mejor dicho, se acaba el mundo ya rapidito. O sea, porque viven en una constante preocupación. Y si pasa, que pase, pero mi confianza está ¿en quién? En Dios. Y dice, todo lo honorable, concéntrese todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello. Recuérdeme en sus oraciones, por favor. Todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas ¿de qué? De alabanza. Porque solamente pensando en las cosas dignas de alabanza, el Espíritu Santo se va a fortalecer y vamos a caminar en medio de esas situaciones.
no de la frustración, no de la ansiedad, no del el desespero. Y el 9 termina, dice, no dejen, ¿de qué? De poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Pablo le habla a los filipenses y nos habla a nosotros. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Dos cosas, hablaba ahí, hacía. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Mira, el secreto es poner en práctica la impaciencia, la paciencia, callar un momento, esperar, escuchar, no acelerarnos. Si hay una dificultad, ¿qué? Voy y oro al Señor, le digo, Señor, tú sabes lo que tengo presente, tú sabes lo que me preocupa, yo te lo entrego, Señor. Y no nos desbaratamos en esa parte, ponemos en práctica esa paciencia que Dios nos llama a tener. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Santo, Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, porque somos conscientes de nuestro pecado, Señor, de esa falta de amor, de esa impaciencia que nos trae tantas situaciones, tanto conflicto, que a raíz de esa impaciencia muchas veces nos ganamos y creamos problemas que no habían sido necesarios crear si ponemos en práctica el esperar. Enséñame a esperar en ti, dile ahí, Señor, enséñame a esperar en ti, oh Dios. Enséñame a no tomar atajos, a no estar ayudándote, sino a estar concentrado en lo verdadero y en lo puro. No sé cuál sea tu necesidad, tu debilidad, pero Dios sí la sabe. Exprésasela a Él. Dile, Señor, tú sabes que necesito. Necesito que me ayudes con mi mal carácter, con mi acelere, con mi impaciencia. Habla con Él ahí desde tu corazón. Exprésale. Dile cuánto necesitas de que Él te ayude, porque su Espíritu está en ti. Padre, gracias, Señor. Escucha la voz de tus pequeños, Señor, de todos nosotros que te clamamos y te pedimos que seamos direccionados por tu Espíritu Santo, que seamos sensibles y busquemos todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, y que no nos dejemos arrastrar por las malas noticias, sino que confiemos en tu buena voluntad, oh Dios. Y dile, enséñame, Señor, a amar a los otros, enséñame a aceptarlos, enséñame a ser paciente con cada uno de mis hermanos, aún de aquellos que no te conocen, en mi casa, en el trabajo, en cualquier lugar, Señor. Y entrégale esa área de tu vida, de tu corazón. Dile, Señor, dame tu paciencia, Dios, esa paciencia infinita, porque seguimos esperando pacientemente tu venida, y que todo propósito y promesa tuya sea generada en mi corazón. Hazte tú mismo ese compromiso de escuchar más y hablar menos, y que le entregues al Señor toda reacción, toda palabra antes de pronunciarla. Somos diferentes, tu esposa, tu esposo son diferentes, somos diferentes, y debemos darle espacio para que expresen antes de nosotros interrumpir. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos hables, nos formes y nos hagas cada vez más parecidos a ti, Señor.
a ese carácter de tu Hijo, el cual nos ha dado, Señor, las pautas y el ejemplo, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de estos pequeños, Señor. Yo te pido que los bendigas, los lleves a cada uno de sus hogares, Señor, y permitas que disfruten y descansen en este día que tú permites que descansemos, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.